Bueno, un poquitito hablando acerca de lo que Mario había preguntado en la clase anterior, que tenía que ver con la época en que se escribe y él mencionó esta, eh, esta referencia que aparece en Jueces 18, 30 y 31. Bueno, solamente para mencionarles un poco, estuve consultando este libro, que es una introducción al Antiguo Testamento, de Tremper Longan y Raymond Dillard. Bueno, ellos dicen en esta introducción, como todos los libros históricos del Antiguo Testamento, el autor de Jueces permanece anónimo. Sin duda vivió en algún momento después de que hubiera comenzado la monarquía de Israel, que es lo que habíamos hablado de que es muy probable que esto haya sido o a finales del reinado de Saúl o a principios del reinado de David. La única otra pista clara respecto a la fecha de composición se encuentra en Jueces 18, 30 y 31, del cual nos habló Mario, donde el escritor afirma que los sacerdotes que descendían de Jonatán, hijo de Moisés, continuaron sirviendo hasta la cautividad de la tierra y que los ídolos de Micaías seguían en vigor durante todo el tiempo en que el arca estuvo en Silo. Pero dicen los comentaristas, pero estos versículos son en sí mismo ambiguos. Así que ellos manifiestan qué puntos de vista se pueden interpretar a partir de esta expresión de que estuvieron hasta la cautividad de la tierra. Bueno, los siguientes son algunos puntos de vista referentes a la cautividad de la tierra. Uno, primera postura. Muchos estudiosos consideran que la totalidad de Deuteronomio hasta Segunda de Reyes salió de la mano de un autor compilador exílico, de modo que debería entenderse la cautividad de la tierra como una referencia a la cautividad babilónica, y por ello sugiere una fecha tan tardía como el siglo sexto. Entonces, esta postura, como dije, hay autores que podrían haberlo establecido hasta tomando en cuenta que la cautividad de la tierra se refería al exilio babilónico. Pero hay una segunda postura que dice, la cautividad de la tierra podría referirse a la cautividad de la región alrededor de Dan, ¿no? De la tribu de Dan, la época en que esta parte de Israel básicamente dejó de existir como parte de la nación. El santuario israelita en Dan habría sobrevivido hasta la invasión asiria de Tiglat-Pileser III hacia el 733, que es el reino del norte, ¿no? Que es lo que yo les había dicho, que es muy probable que esta cautividad de la tierra no se refiriera al cautiverio babilónico, sino más bien al cautiverio del reino del norte, que tiene que ver con la deportación de la población por parte de Sargón después de que Samaria cayó. Entonces, o se refiere a la cautividad del imperio babilónico o se refiere a la cautividad del imperio asirio en el reino del norte. Bueno, una tercera postura que tiene que ver en saber cuándo se compuso el libro de los jueces, dice también es posible que la cautividad de la tierra se refiera, uno, a las incursiones filisteas durante el tiempo en que el arca estuvo en Silo. Dos, un tiempo poco después de la muerte de Saúl, cuando David reinaba sobre Judá y descendientes de Saúl mantuvieron un reino truncado en Transjordania con el resto bajo la dominación filistea. La destrucción de Silo se recuerda en Jeremías y este último enfoque favorece la fecha, como habíamos establecido en clase, bastante temprana para la datación del libro, que sería a finales del reinado del rey Saúl o a inicios del rey David. ¿Okay? Bueno, solo para clarificar la pregunta que Mario nos había planteado acerca de en qué momento pudo haberse entendido la composición del libro, pero no hay una certeza como tal. Ahora, solamente quiero de manera muy breve traer algunas reflexiones sobre esta historia de Jefté. Ustedes pueden consultarla en cualquier comentario bíblico, ¿no?
Yo voy a compartir con ustedes un material que encontré de Samuel Pérez Milós, que tiene que ver con algunos apuntes exegéticos homiléticos, ¿no? Exegéticos homiléticos, que básicamente no es un comentario como tal, pero que sí nos da algunas ideas de lo que pudo haber sucedido, ¿no? Pues para entender un poco esta historia. Así que bueno, voy a irlo leyendo. Si se dan cuenta, tiene forma de bosquejo homilético, no es como tal un comentario, pero bueno, nos ayuda a tener algunas ideas para tratarlo. ¿Ok? Así que tenemos, por ejemplo, empezamos con el origen y situación de Jefté. Aparecen allí, no voy a leer los capítulos, ustedes por favor léanlo en casa con los versículos. Bueno, empezamos diciendo que es un hombre escogido por Dios, ya que su nombre Jefté significa Dios abre, ¿no? Dios abre caminos. Ya en sí mismo indica una provisión de Dios. Los nombres, como ustedes sabrán, tienen significados profundos respecto, pues de la vida, del actuar de Dios, de la práctica de fe, etcétera. Bueno, Jefté era natural de Galaad, que es una región delimitada por el río Jacob en el norte, del Jordán al oeste, el río Arnón al sur y Amón al este, como aparece en el capítulo 11, versículo 13. De ahí que se le llame con el patronímico de Galadita, el Galadita, Jefté el Galadita, que pudo haber sido originario de Galad. Bueno, se dice, el testimonio bíblico se dice que era un hombre esforzado, no le asustaba el trabajo, era un hombre fuerte, decidido, trabajador, un hombre valiente, no había temor en sí mismo, ¿no? Pero tenía una historia un tanto complicada, ¿no? Porque era un hijo nacido de un acto pecaminoso. Es decir, su madre fue una mujer ramera, ¿no? Y fue evidentemente su circunstancia de nacimiento producida o estando bajo la influencia de un doble pecado. Por un lado, la prostitución, que estaba condenada ya en la ley deuteronómica, en el capítulo 23, versículo 27, y el otro problema que tuvo el nacimiento de Jefté era el del adulterio, ya que su padre era un hombre casado. Así que, bueno, bajo estas circunstancias, Jefté es concebido y ya de suyo propio es una historia que, como dijimos, pues siempre saca a relucir aquellas cosas feas o vergonzosas que uno no pudiera tener. El nombre de su padre era Galad, que se llamaba igual que la región en que vivía, ¿no? Como hoy muchas mujeres se llaman América, por ejemplo, ¿no? Bueno, algo más que deberíamos saber de Jefté: era un hombre rechazado, un hombre desheredado. Fue rechazado y expulsado de la familia y de la tierra por los hijos legítimos de su padre. Al ser él ilegítimo, pues evidentemente nadie lo quería, ¿no? Y consecuentemente le niegan toda parte de la herencia de su padre. Y hay una cita acá de la Cueva que dice: los hijos legítimos de su padre, aferrándose al rigor de la ley, no le permitieron tener herencia alguna con ellos, sin tener consideración a sus magníficas cualidades, que merecían una excepción, con lo que toda la familia hubiese adquirido fuerza y honor grandes. O sea, aun cuando Jefté tenía cartas credenciales muy buenas para honrar a la familia, pues finalmente los hijos legítimos, el, el, pues la bronca o la envidia fue mucho más importante. Bueno, algo más que debemos de saber de Jefté: fue un hombre que empezó a huir, nos recuerda mucho la historia de Jacob, posiblemente porque sus hermanos no lo querían y por lo tanto se levantaron contra él, por lo que, amenazado por ellos, se ve forzado a huir de su tierra. Y entonces la historia de este personaje es que termina convirtiéndose en el jefe de un grupo de gente dedicada al saqueo. O sea, finalmente se alió con personas ajenas y bueno, ladrones, ¿no?
Y una característica que tenían estas personas eran que no tenían nada que perder y por lo tanto vieron cuando alguien no tiene que perder, se arriesga a lo que sea. Bueno, Jefté terminó siendo el jefe de ellos, pues por su valor, no le tenía miedo a nada, era muy echado para adelante, ¿no? Y eso provocó o hizo que ellos pudieran sentirse identificado con él. Ya desde ahí, Jefté estaba manifestando dotes de liderazgo. Bueno, eh, voy a saltarme esta parte, hermanos, para ir al punto, ¿no? Que a lo mejor nos puede interesar más, que tiene que ver con el voto de la hija. Pero bueno, esta es una información que tiene que ver con la restauración de Jefté, que aparece del capítulo 4 al 11, ¿no? Eh, los grupos preparados para el combate se disponen a combatir. Los hijos de Israel estaban en apuro ante la invasión de los amonitas. Se le invita a Jefté, viendo que Jefté era ya bien arrojado, era el tipo corajudo que podía encarar a los amonitas. Lo invitan, ¿no? Los ancianos de Galat envían a buscar a Jefté, tal vez porque la fama de las acciones de Jefté y su valentía habían llegado hasta estos líderes gadalitas. Ellos necesitaban a alguien valeroso que dirigiera la acción y liderara los combates. Y bueno, recuerden siempre que Dios prepara a los hombres que va a utilizar en medio de las dificultades para que sean luego instrumentos útiles en sus manos. Bueno, me iba a saltar esta parte porque creo que es muy valiosa si lo estamos haciendo el enfoque sermonario u homilético. Pues es lindo saber, hermanos, que todas las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida, pues Dios las permite para que nosotros podamos en algún otro momento ser instrumentos en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y por lo tanto, uno tiene que aprender a discernir qué es lo que está uno viviendo para después saber que tal vez Dios utilizará esas historias de vida, por más tristes y dolorosas que puedan pasar, las puede utilizar para bendición nuestra. Bueno, la oferta que le hicieron era inicialmente la de ser el jefe militar. Le dijeron, bueno, vos vas a ser el capitán. Tal vez supusieron los líderes gadalitas que sería suficiente para Jefté, sin darle el liderazgo general del pueblo, como había establecido antes, ¿no? Dijeron, bueno, se va a conformar con esto. Ah, bueno, la hora que, el momento decisivo que aparece en el 11:7, que dice, eh, Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Cuando recibe la invitación de los líderes, dice, bueno, ustedes primero me corrieron y ahora me vienen a pedir ayuda. Bueno, en esta parte él les reprocha y les recuerda la actitud incorrecta que habían tenido antes con él. Les hace ver la conducta improcedente de acordarse de él solo cuando se encuentran en dificultades, que a veces eso sucede. Solo la gente viene con nosotros, perdón, cuando tiene dificultades. Y bueno, usa palabras idénticas a las de Isaac con Abimelech, ¿no? Cuando aparecen en Génesis 26:26, que dice, Abimelech vino a él desde Gerar y a su amigo suyo, capital de su ejército, y le dijo, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Casi hay una referencia al patriarca Isaac. Bueno, la propuesta definitiva terminó cambiando. No solo sería el jefe de la batalla, sino también el dirigente de la paz. Pues tuvieron que darle otro nombramiento. Es como si dijeran, dirígenos en la guerra y mándanos en la paz, que era un honor hacer eso. Por lo tanto, los ancianos de Galat no tuvieron otra alternativa que aceptar la propuesta de Jefté. Bueno, pero Jefté no se queda ahí, hace algunas demandas y dice, bueno, lo que mira Jefté en cuanto al futuro de la guerra contra los amonitas, entendía claramente que el triunfo lo tendría que dar el Señor. Por lo tanto, les requiere una confirmación de la propuesta para su liderazgo sobre Israel. Y los ancianos de Galaad no tuvieron otra alternativa que aceptar la propuesta de
Jefté. Y aparece en el 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, Dios tendría que haberlo confirmado. Así que se hace un convenio solemne donde las promesas establecidas bajo juramento se pone a Dios como testigo. Y los ancianos de Galaad respondieron: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Así que bueno, teniendo ya esto, Jefté delante del pueblo acompaña a los ancianos que habían ido a solicitar sus servicios, así que él necesitaba que el pueblo reconociera el liderazgo de Jefté. Se repite la ceremonia de establecimiento del compromiso hecha antes delante de los ancianos, pero ahora es ante todo el pueblo. Por lo tanto, Jefté cambia de ser un personaje que huye, despreciable, aborrecido por sus hermanos, por su pueblo, a convertirse al líder del pueblo. Dios siempre, hermanos, de alguna u otra manera, cuando Él quiere levantarnos y restaurarnos, lo hace en su forma, en su tiempo y a su manera. Bueno, después viene la actuación de Jefté contra los amonitas. Esto sí me lo voy a saltar, que es la lucha que tiene contra ellos, ¿no? Y me voy a centrar acá. La acción divina contra Amón, ¿no? Contra este pueblo del cual Jefté tiene que levantarse para luchar. Bueno, él entiende que el poder de Dios sobre su instrumento, según el versículo 29 dice: el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Que esto es, como les había dicho, los jueces, estos personajes carismáticos, son guiados por el espíritu los posee, ¿no es cierto? Entonces Dios capacita, en este caso a Jefté, que lo había escogido para liberar a Israel. La batalla no era de Jefté, la batalla era del Señor, por lo tanto, Dios tendría que dirigir esa batalla. El Espíritu de Dios sobre Jefté hizo que sus facultades naturales adquirieran una mayor dimensión, ¿no? Que es lo que les digo, que tienen una fuerza, una astucia, una entrega inusitada. Dios, por medio de su Espíritu, confirma el liderazgo de Jefté, y Jefté pasó por el territorio de Galaad buscando hombres de guerra que formen el ejército de Israel contra Amón. Es decir, tiene toda la claridad del mundo, toda la claridad mental para hacer una estrategia que finalmente termine contra los amonitas. Pero es allí donde aparece, ¿no? Este punto que es el voto imprudente del cual hace Jefté. Dice el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregareis a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Un voto totalmente imprudente, es decir, Jefté prometió dedicar a Jehová en holocausto cualquiera que saliera de su casa a recibirle cuando volviera victorioso. Pero él sabía claramente que lo que podría salir de su casa o podría haber sido un animal o una persona, ¿no? En cualquier caso, tal vez Jefté podría haber estado pensando que en alguno de sus criados saldría a recibirle, como era la costumbre, ¿no? Los sirvientes salen a recibir al líder del pueblo, y entonces no habría mayor complicación. La vida de un criado, pues no representaba mayor valor que la hija de él, ¿no es cierto? Sin duda, conocía que Dios no aceptaba y que jamás pidió sacrificios humanos. Esto es muy importante recalcarlo. Dios no, nunca ha pedido un sacrificio humano. Aun cuando nosotros leímos la historia de Abraham y de Isaac, yo les di una alternativa cuando vimos introducción al Antiguo Testamento, les di una alternativa de lo que eso podría haber significado como historia. Dios lo que estaba reclamando era la paternidad, el derecho de Abraham sobre el hijo, ¿no? Para reconocer, para que Dios fuese reconocido en todo. Bueno, Dios nunca ha pedido
que se sacrifiquen a personas como método para satisfacer sus demandas. Da la impresión de que Jefté dudaba en alguna medida del resultado de la batalla y por lo tanto él dijo, bueno, yo necesito congraciarme, ¿no? Necesito comprar el favor de Dios con una ofrenda importante. Es cuando uno es bien papudo, ¿no es cierto? O cuando uno es bien alzado, bien bocón, diríamos, cuando uno habla de más, ¿viste? Cuando uno habla de cosas que uno dice, pero ¿por qué decís esas cosas? Ni vas a cumplir. Oh, yo quería lucirme, ¿no? Es lo que hace Jefté. Se trata de comprar el favor de Dios con una ofrenda importante, muy al estilo de aquellos tiempos de idolatría y de oscuridad espiritual, ¿no? Entonces, en esa actitud contraria, en esa actitud fanfarrona, diríamos, ¿no? Fanfarrona, o de esa actitud imprudente, como se hacía en aquellos tiempos, Jefté termina siendo. Bueno, ¿qué sucede? Pues sucede que la victoria se da, Jefté combate, Dios es quien le da la victoria, y esto es muy importante, sí es Jehová el que da la victoria, porque el Señor es el que en última instancia, ¿no es cierto?, en esta etapa es el que gobierna al pueblo. Acuérdense, es la teocracia, ¿no? Bueno, fueron derrotados en un frente que iba desde Aroer hasta Minit, tomó las ciudades, las derrotó absolutamente. No da la impresión de que destruyera a los amonitas, sino que los sometió, ¿no? Solo los sometió, no los destruyó. Craso error. Y solamente el Señor puede dar victoria a su pueblo porque le ama, ¿no? Solo el Señor. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, hermanos? Que el voto de haber dicho que iba a sacrificar a su hija, pues lo único que denota es la condición del ser humano que ha tenido desde siempre de prometer cosas que incluso van en contra de la voluntad de Dios. Y en una actitud irreflexiva totalmente, imprudente, irracional, fanfarrona, el voto de Jefté hace evidentemente que dé la impresión de que Dios esté pidiendo promesas para que él cumpla, ¿no? O sea, Jefté pensó, dijo, bueno, si yo hago esto, ¿no? Si yo le prometo algo a Dios, bueno, Dios tiene que cumplirnos. Muy, muy, muy típico hoy, ¿no es cierto? De las grandes, estas religiones falsas, ¿no? Si vos le das a Dios, Dios te va a dar esto. Y ahí ves a la pobre gente haciendo votos de que le dan plata al predicador, le regalan los terrenos, las casas, los autos, y hacen esos votos irreflexivos, irracionales, ¿no es cierto? Porque el otro piensa que como Dios eh, es el papá de nosotros, pues tiene que cumplir todas nuestras promesas, ¿no? Así que una promesa incorrecta porque compromete a otros arbitrariamente. O sea, Dios no puede ser manipulado. Dios nunca ha exigido que nosotros le prometamos algo. Por eso Jesús dijo que tu hablar sea sí, sí o no, no, ¿no? Así que lo que vemos aquí es la actitud que permea incluso todavía actualmente algunos personajes en donde enseñan a la gente que si vos haces una promesa y si más fuerte es tu promesa, entonces Dios va a cumplirte mucho más. Bueno, es la actitud de Jefté hasta ahora. Bueno, esta promesa es contraria a la ley, porque prometía ofrecer un sacrificio, un holocausto, y no sabía si quien iba a salir era un animal o una persona, ¿no? Dios ya había prohibido tales sacrificios porque esos sacrificios representaban solamente la cultura de los paganos, diríamos, ¿no? No era una ley ni una ordenanza de Dios. Así que Dios en el Levítico y en el Deuteronomio prohíbe tales sacrificios. Por lo tanto, el hecho de que Jefté haya hecho este voto a Dios no significa que Dios se lo haya pedido, ni significa que Dios lo haya aceptado, ¿no es cierto? Simplemente fue porque este hombre pensó que de esa manera podría ganar
el favor de Dios para la guerra y no quedar mal, ¿viste? Ya que lo trajeron, ya que el tipo venía de un pasado medio complicado y ahora han puesto toda la confianza en él para que le salve de la guerra, pues no podía quedar mal. Entonces, en su desesperación, abre la boca cuando no tenía que haberla abierto. Lo que sabemos que en el caso de los sacrificios solamente eran animales, ¿no? El sistema sacrificial solamente aceptaba animales. Y lo que vemos aquí que el voto hubiera podido cancelarse mediante un precio. O sea, ese voto pudo haberse canjeado, esa promesa pudo haberse canjeado, pero aunque Jefté lo pudo haber conocido, no lo hizo, ¿no? Por eso entonces nos encontramos a las consecuencias de una acción irreflexiva. ¿Por qué? Porque la persona que sale a recibirle es una persona. Perdónenme el pleonasmo. La persona que sale a recibirle, más bien, voy a corregir, es su única hija. O sea, no salió un animalito. En ese sentido lo dije la expresión, no era un animalito, no. Era una persona y fue su hija. Y la situación expresada con vehemencia, según el versículo 35 dice, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra de Jehová y no podré retractarme. Es decir, Jefté había hecho una promesa a Dios y él entendía, ¿no es cierto?, que no podía volverse atrás. Es muy común hoy, hermanos, que muchas personas que hacen promesas no las quieran romper porque se sientan comprometidas, atadas a esas promesas. Bueno, eso fue lo que le pasó a Jefté, ¿no? Pudiera ser que entendiera que tenía que matar a su hija en razón del voto del anatema que aparece en el Levítico 27-29, que dice de la siguiente manera: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente habrá de ser muerta. Entonces, no había forma, si él entendiera este tema del anatema, pues sería una interpretación incorrecta de lo que Dios había establecido para las naciones que habían de ser destruidas a causa de su pecado. Pero no era el caso, no estábamos ante el caso del anatema, porque la hija no había cometido ningún pecado. La hija no era enemiga de Dios, ¿no es cierto? El anatema iba en función del enemigo. O sea, él pudo haber dicho, bueno, pues el voto del anatema es matar a cualquier persona, no puede ser rescatada, pero acá no estamos ante eso. Este supuesto no se configura acá, porque, insisto, la hija pues no era pecadora. Así es que las promesas hechas a Dios deben de cumplirse según el texto bíblico, ¿no? Y eso es lo que Jefté entiende y comprende, que hay que cumplir. Por eso el lamento, ¿no? No puedo echarme para atrás, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay una actitud de sumisión sobre la hija de Jefté. Ella se entrega, sorprendentemente, ella se entrega de manera voluntaria al sacrificio para satisfacer no a Dios. Ella entiende que no es lo que Dios está pidiendo, sino está diciendo, la hija, fíjense lo que dice. Entonces ella le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme lo que prometiste. O sea, no era porque Dios lo había pedido. O sea, la hija no se va a inmolar porque Dios esté complacido con esto, o porque Dios lo ordene, o porque Dios lo quiera. No, porque el papá. Entonces la hija le quiere salvar las papas, diríamos, al papá, diciendo, bueno, si tú lo has prometido, pues ahora por lo que tú prometiste al Señor, pues yo lo tengo que hacer. Entonces se entrega voluntariamente al sacrificio para satisfacer la conciencia de su padre, teniendo en cuenta el voto hecho y la gratitud por las bendiciones de Dios a su país. La hija dijo, bueno, ya que el Señor nos dio la victoria, y bueno, si tú eso le prometiste, entonces hay que cumplir. Así que se da un tiempo de lágrimas, la hija de Jefté solicita un tiempo para llorar su virginidad.
no había de darle hijos que perpetuasen la descendencia de su padre. Es muy probable que haya sido por esta causa. Y lamento no tener esta hoja aquí, hermanos. No sé qué pasó del archivo que tengo acá. No la tengo. Solamente seguimos hablando de esto. Tenía que saber también que Dios prohibía todo sacrificio humano. Seguramente es hablando de la ah, actitud que ella tuvo. Eh, Explicando esto, hermanos, no hay referencia alguna en la Escritura a sacrificar humanos practicado en Israel hasta los tiempos de Acaz, el rey del sur. Es impensable que un hombre temeroso de Dios pensara que semejante abominación sería agradable a Dios. Concedió a su hija 2 meses para llorar su virginidad, no su muerte. Esta es una postura, hermanos, que establece que se cree que no murió ella, finalmente no fue. Sí, a ver, aquí me detengo. Hay dos posturas, hermanos, entre los estudiosos. Una que establece que dice que sí, finalmente la chica fue sacrificada, y otra postura dice que no, que la chica no fue sacrificada. Esta es la postura, al parecer, que plantea el autor, Samuel Pérez Milós, que dado que no existe ningún antecedente y no hay ninguna instrucción de parte de Dios, pues que ella no pudo haber sido sacrificada, ¿no es cierto? Por eso dice, concede a su hija 2 meses para llorar su virginidad, pero no su muerte, según el versículo 37. Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, no que voy a llorar de que ya me voy a morir. Se afirma claramente que después de cumplir el voto, ella no conoció varón. Comentario inútil si hubiera sido sacrificado. Claro, fíjense, o sea, si ella hubiera sido sacrificada, ¿no? Si ella hubiera sido, esta es la postura que dice que no fue sacrificada. ¿Por qué? Porque dice el texto, ¿no es cierto? Y pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Si fue sacrificada como tal, pues entonces este comentario está de más. Pero si no fue sacrificada, entonces este comentario, esta frase dice que efectivamente, pues no lo fue. O sea, ¿por qué? Porque esta postura que estamos abordando hoy en clase es una postura que dice que no fue, que Dios no pudo haber aceptado un sacrificio de esta manera. ¿Mm? Tal observación era necesaria si se refiere a una mujer dedicada al servicio de Dios en el santuario, posteriormente en el templo. La endecha anual, es decir, el llanto que se hace sobre esto, ¿no? Dice, se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Gadalita, es decir, como recordando la muerte de ella, pero la endecha anual, o este llanto, este clamor, parece dar la impresión que tenía por motivos de acompañar a la hija de Jefté durante 4 días, no el hecho de que ella haya muerto. Así que, según esta apreciación, hermanos, no pudo haber sucedido el sacrificio relacionado con Dios, o sea, no pudo haber sido este sacrificio humano de la hija de Jefté como resultado de la demanda de Dios, del deseo de Dios y de que Dios haya estado contento con esto. ¿Mm? Así que es una historia que, según esta línea de interpretación, pues nos coloca en otra situación. Aunado a esto, comparto este comentario que voy a leer ahora de Samuel Schultz, del libro se llama Habla del Antiguo Testamento, y él dice en la página 109 sobre esto. Voy a leer. ¿Sacrificó Jefté realmente a su hija en cumplimiento del voto que había pronunciado? En aquel dilema no habría agradado ciertamente a Dios que se le hiciera un sacrificio humano, que en ningún lugar de la Escritura tiene la divina aprobación.
esta postura también va en esta línea de interpretación de que no fue sacrificada Jefté. Sigo leyendo. De hecho, este fue uno de los grandes pecados por los cuales los cananeos tenían que ser exterminados. Los cananeos sí practicaban los sacrificios humanos. Entonces, si Dios manda a que no sean como los cananeos, pues efectivamente no habría necesidad de que Dios demandara algo así. Continúo la lectura. Por otra parte, ¿cómo pudo agradar a Dios no cumpliendo con su voto? Es decir, si Jefté hizo una promesa con Dios, pues tenía que cumplirla, sí o sí. Pero si no sacrificó a la hija, entonces, ¿cómo es que terminó agradando a Dios? Esa es la pregunta. Continúo la lectura. Aunque los votos en Israel eran voluntarios, una vez que una persona hacía un voto, se hallaba bajo la obligación de cumplirlo, según Números 6 del 1 al 21. La clara implicación en Jueces 11 es que Jefté cumplió el suyo, ¿no? Según el versículo 39 de Jueces 11. Su manera de hacerlo está sujeta a diversas interpretaciones. O sea, Jefté sí cumplió su voto porque no había forma de no cumplirlo, ¿no es cierto? Pero tenemos estas dos posturas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es la postura de que finalmente la chica no fue sacrificada. Y este libro dice, que los líderes israelitas que no se conformaban a la religión pura en los días de los jueces, resulta aparente en los registros bíblicos. Jefté, que tenía un pasado a medias cananeo, pudo haber conformado la realización de su voto, prevaleciendo las costumbres paganas, sacrificando a su hija. Esta opinión ha sido sostenida por intérpretes judíos y cristianos hasta el siglo XVII, de que, de que sí pudo haber finalmente sacrificado a su hija para cumplir, porque él tenía un antecedente cananeo, entonces como que algo traía en las venas, ¿viste? Entonces terminó diciendo, bueno, lo siento, pero si antes se hacía o la tierra en la que estamos se acostumbraba, pues tenemos que hacerlo. Pero hay otra situación, dice el libro, puesto que las montañas eran consideradas como símbolos de la fertilidad, que es ahí donde va a llorar su virginidad, la hija de Jefté. Ella se va a las montañas, dice, déjame ir a las montañas a llorar mi virginidad. Bueno, puesto que las montañas eran consideradas como símbolo de la fertilidad por los cananeos, su hija fue a las montañas a guardar luto por su virginidad, con objeto de evitar cualquier posible cesación de la fertilidad de la tierra. Periódicamente, durante cada año, las doncellas israelitas empleaban 4 días recordando el luto de la muchacha sacrificada. Dice, si la familiaridad de Jefté con la ley le volvió consciente del disgusto de Dios con los sacrificios humanos, o sea, lo primero que leí es que sí tuvo que haber ido a hacer esa parte, llorar la virginidad, para que recuerden que los cananeos estaban muy, muy aferrados con el tema de la fertilidad de la tierra. Por eso el dios Baal era el que fecundaba la tierra, ¿no? Pero la otra línea de interpretación es, si la familiaridad de Jefté con la ley, es decir, si él recordó la ley, le volvió consciente del disgusto de Dios con los sacrificios humanos, es decir, que Dios no le gustaba esto, él pudo haber dedicado a su hija al servicio del tabernáculo. Eh, David Kimchi del siglo XVII y otros rabinos aceptaron este punto de vista comparando a Jefté y su acción con la experiencia de Abraham, donde el sacrificio humano no fue realmente ejecutado. O sea, hay una postura que dice que finalmente Jefté no terminó sacrificando a su hija, sino que la dedicó al templo, ya que Abraham no terminó matando a su hijo Isaac. Por lo tanto, Jefté tampoco terminó matando a su hija, sino que la dedicó al servicio del tabernáculo.
Haciéndolo así, pudo haber cumplido con su voto y conformado su actuación a la ideal esencia de la completa consagración significada en la ofrenda del fuego. Puesto que su hija era su único vástago, Jefté perdió el derecho de sus esperanzas a la posteridad, ya que como no conoció varón, ya que como ella fue consagrada al templo, pues no iba a haber descendencia por parte de Jefté. En esta forma, pudo haber conjugado sus obligaciones del cumplimiento del voto pronunciado, es decir, pudo haber cumplido este voto sin hacer ningún sacrificio humano. Un voto que tal vez hubiese sido realizado apresuradamente bajo una determinada presión. Así que nos encontramos con estas dos posturas que establece, por un lado, ¿no? Que Jefté no pudo haber sacrificado a su hija en función de lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Y que pudo haber hecho otros actos para cumplir este voto. Pero la Biblia de Jerusalén, en su comentario sobre este tema, dice lo siguiente. Voy a leer ahora la Biblia de Jerusalén sobre el comentario respecto del voto de Jefté en esto. Ah, bueno, dice, el fin de la historia del voto de Jefté es explicar una fiesta anual que se celebraba en Gala. El versículo 40 dice, del versículo 40, y cuyo verdadero sentido se desconoce. No hay por qué atenuar el sentido, dice el versículo 40, solo para leerlo, dice de la siguiente manera. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Gadalita 4 días al año. Porque acá no dice que eh, cómo fue sacrificado, solo el versículo 39 dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, pero no sabemos cómo lo hizo, ¿no? De ahí la gama de interpretaciones. Por eso el comentario de la Biblia de Jerusalén dice, no hay por qué atenuar el sentido, es decir, no hay por qué buscarle la vuelta, o sea, Jefté inmola a su hija, o sea, Jefté termina sacrificando a su hija. El versículo 39, que según dice el versículo 39, para no faltar al voto que había hecho, que como ya dijimos era un voto que sí o sí tenía que llevarse a cabo. El versículo 31 dice, Israel siempre condenará los sacrificios humanos, según Génesis 22. O sea, Israel no va a estar nunca de acuerdo con esto. Pero ¿por qué este comentario bíblico, no es cierto, nos dice que no hay por qué buscarle pies al gato? Finalmente Jefté terminó asesinando a su hija o sacrificándola, ¿no es cierto? Dice, el narrador refiere la historia sin expresar ninguna censura y hasta parece que se da más relieve a la fidelidad al voto pronunciado, al voto pronunciado. Es decir, que el narrador, según este comentario, no le da mayor importancia al sacrificio de la hija, sino más bien a la importancia que tenía el voto que se hacía hacia Jehová. Entonces, para él, lo más importante es el voto. Muy bien, entonces, eh, existen las dos posturas, ¿no?, de interpretación que tienen que ver con esta historia de Jefté. En lo particular, cualquiera de las dos tiene peso. Si nosotros consideramos, hermanos, el hecho de que Jefté terminó sacrificando a su hija,
deberíamos hacerlo en función de estar conscientes de que estamos en una etapa de confusión, de violencia, de oscuridad, ¿no? Y entonces en esa etapa, pudo haber sucedido, ya que las costumbres cananeas era común sacrificar a personas. Pero lo que debemos salvar en esa interpretación es que ese pedido no fue por parte de Dios, Dios no lo aceptó, no, Dios nunca lo pidió y que realmente fue una fanfarronería de Jefté, ¿no? En ese afán de querer congraciarse y en ese afán de no quedar mal con el pueblo. Y la otra interpretación también que tiene peso es que finalmente no se llevó a cabo el sacrificio porque hacerlo parece que implicaría que Dios se congració con eso, que Dios permitió, que Dios quiso que eso sucediera, pero el testimonio bíblico abundantemente jamás aceptará ni avalará de que Dios haya solicitado cosa semejante. Todo lo contrario, Dios fue quien lo prohibió. Bueno, es así como hicimos este mini estudio exegético de esta historia de Jefté y de su hija. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas que están en la clase presencial? Quienes están en la clase grabada, ojalá ya yo ha sido claro. Y si no, bueno, pueden mandar sus dudas para que lo podamos clarificar. Bueno, pues si no hay ningún comentario, si estamos en paz, pues Dios los bendiga. Nos saludamos la próxima semana en nuestra siguiente clase. Y la siguiente clase estaríamos hablando de Ruth, ¿no? Josué, Jueces, Ruth. Estamos abordando el libro de Ruth, la siguiente clase. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Que tengan linda tarde. Bendiciones para todos.